Hola, ¿cómo estamos? Yo me llamo Brian, soy pastor de Comunidad Lima y estamos estudiando Primero de Samuel. La serie se llama Cuando Dios llama. Y esta noche el título de esta enseñanza, esta parte es No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Ok? Muy bien, hace un tiempo atrás, hace unas semanas en nuestro estudio, los sábados, vimos en capítulo 22 cómo David se encuentra en una cueva, está huyéndose del rey Saúl. Y en ese tiempo, Dios le ministra mucho a David cuando está a solas. Pero no queda ahí a solas mucho tiempo tampoco, porque dice en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Vemos más luego que se convierte ese número ya no en 400 sino en 600 personas. Yo me quedé pensando un poco, ¿no? Que David estaba dispuesto a recibir a las personas así, las personas endeudadas. No eran los únicos en Israel que estaban en esas condiciones. El rey Saúl, el rey actual, que vivía en la desobediencia, por su desobediencia y por su forma de ser, realmente estaba causando muchos problemas en Israel. Y seguramente había muchas personas más, muchísimas personas que estaban endeudadas y con muchos problemas, que vivían con amargura. Anoche vimos, por ejemplo, que en un pueblo de Dios, por Judá, que los enemigos, los filisteos, estaban realmente causando muchos problemas para ellos. ¿Y dónde estaba Saúl? No protegía al pueblo. La pregunta que te hago esta noche, discúlpame, es, ¿tú piensas que para estar bien o para buscar a Dios, para buscar a Jesús, que es nuestro David, que tú tendrías que arreglar todo antes de buscarlo? ¿Que tendrías que solucionar tus problemas y después buscar a tu Señor Jesucristo? No es así. David, siendo un ser humano que sí representa en muchos sentidos a nuestro rey David, que es Jesús, los recibió y los convirtió en sus soldados, sus hombres valientes. Entonces yo te animaría al escuchar esta enseñanza, tomar tu decisión. Sí, Señor, reconozco que te he fallado mucho. Reconozco, Señor, que necesito de ti en mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Acéptame tal como soy, Señor, y yo te voy a servir. Quizás tienes un poco de temor porque estás pensando, y tú sabes muy bien, que al servir a Cristo vas a tener que acompañarlo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene un corazón muy grande para las personas. Y vas a tener que vivir con ese mismo corazón también. Tener compasión para las personas, amar a las personas tal como son. Porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de un Dios vivo y un Dios real y un Dios de mucha misericordia y mucha gracia. Pero yo te invito a unirte con Cristo. Va a ser una aventura, así va a ser, te lo juro. En el capítulo 23 vimos anoche que Dios manda a David a apoyar a ese pueblo de Keilah, que estaba siendo molestado, atacado por los filisteos. Y David tendría que salir de la cueva, salir de su comodidad en cierto sentido, porque era seguro, y salir a un lugar que no era cómodo, sino era peligroso. Tiene que ir a Judá, y David va. Y cuando escuche lo que está pasando, clama al Señor. Espera que el Señor le confirme lo que tiene que hacer. Lo vimos anoche también. Y vimos que los hombres estaban con miedo. Pero lo que me encanta de ellos es que aún estando con miedo, cuando ellos estaban convencidos de que David estaba siendo guiado por Dios, lo siguieron a la batalla. Ser cristiano y ser soldado en el reino de Dios no significa nunca tener miedo, sino la pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos ese miedo? ¿Obedecemos al Señor y seguimos en sus pasos? ¿O decimos, no, hasta aquí nomás? Nuestro crecimiento en la fe va a ser muy limitado si cada vez que Dios nos da la oportunidad de vencer nuestro miedo y a la vez vencer a los enemigos, si le decimos que no, gracias.
Y es más, no somos discípulos si pensamos así. Pero vimos como David, sí, con esos 600 hombres, logró la victoria. Ganó la victoria, liberó al pueblo de Keila. Y interesante, ¿no? Porque él sabía, siendo un general, que estaba en una situación precaria. ¿Por qué? Porque Keila era una ciudad con muralla, una ciudad cerrada. Y si en algún momento Saúl escuchara la noticia que David estaría ahí, sería muy peligroso porque no habría salida para David. Por supuesto que no. Pero dice justo aquí, capítulo 23, versículo 6, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, salió huyendo en busca de David, llevaba el efod consigo. No vamos a explicarlo mucho, pero el efod era como un pectoral que usaban los sacerdotes, y usaban ese pectoral para recordar el corazón de Dios, orar por la gente, orar por las tribus de Israel, y también usaban el pectoral o el efod para mostrar cuál era la voluntad de Dios. Ellos no tenían al Espíritu Santo adentro en ese tiempo, y por eso Dios les permitió usar el efod para definir la voluntad de Dios. Bueno, Ahimelech tenía el efod consigo. Y dice versículo 7, Saúl se enteró de que David estaba en Keila y pensó, Dios lo ha puesto en mis manos. David mismo se ha entregado al encerrarse en la ciudad y ponerse tras sus puertas y cerrojos. Entonces Saúl reunió a su ejército para ir a Keila y sitiar la ciudad con David y sus hombres adentro. Pero David entendió el mal que Saúl tramaba contra él, y así que le pidió al sacerdote Abiatar que llevara el efod, y consultó al Señor. Dios de Israel, yo soy tu siervo y entiendo que Saúl piensa venir a Keila y destruir la ciudad por mi culpa, o por culpa mía. ¿Van a ponerme en sus manos los habitantes de esta ciudad? ¿Realmente va a venir Saúl como me han dicho? Señor de Israel, yo te ruego que me digas si esto va a suceder. Interesante, porque David está ahí en el pueblo, está en Keila, y cómo se entera no lo dice la Biblia, pero en alguna forma, si quizás lo presiente, quizás alguien le sopla, no sabemos, pero consulta con el sacerdote acerca de lo que debe hacer, y si Saúl realmente va a venir o no, y cómo lo va a tomar el mismo pueblo que él acaba de rescatar. Y interesante, ¿no? Porque muchas veces como líderes o como personas pensamos que tenemos que estar al tanto de todo lo que la gente está planeando, diciendo, etcétera. Tenemos que estar al tanto del chisme porque si alguien dice algo. Pero David no pensó así. Consultó al Señor. Y el Señor le sacó a la luz los planes de Saúl. Interesante también porque Saúl, mira cómo está él. Él sigue siendo religioso, y cuando escucha lo que ha hecho David y que David está en Keila, él piensa que Dios le ha entregado a David a sus manos. Porque para él era obvio. Bueno, humanamente hablando, sí, era obvio. Porque David se encontraba ahí sin salida, aparentemente. Bueno, si Saúl llegara sin David saberlo antes, ¿no? Y cómo es en nuestras vidas y cómo es en la Biblia, muchas veces vemos que cuando Dios nos está guiando y somos sus discípulos, al propósito Dios nos lleva a un lugar donde aparentemente no hay salida. O nos lleva a un lugar donde tenemos que confiar en Dios. Muchas veces los pastores citan correctamente, ¿no? Que un ejemplo de eso es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Ya están en el desierto y siendo guiados por Dios, Dios les guía justo a la orilla del mar Rojo. Y de repente vienen detrás de ellos los egipcios, los soldados, y no hay forma de escaparse. Y los israelitas quizás pensando, muchos de ellos, pero Moisés se equivocó, o Dios se equivocó al traernos aquí. Dios no nos traería a un lugar así donde no hay salida.
Pero fue lo contrario. Dios los había llevado a este lugar justo con ese fin, con ese propósito de demostrar al pueblo su gloria, su poder y también a la vez destruir a los enemigos. Entonces, cuando tú sientes que Dios te ha guiado a hacer algo y aparentemente por la obediencia al Señor te sientes atrapado, te sientes angustiado porque hasta la gente se burla de ti, todos están diciendo, pero ¿qué has hecho? ¿Por qué estás pensando así? Estás pensando, te has vuelto fanático, eres un loco. No te preocupes, porque si Dios te ha hablado, si Dios te ha guiado a este lugar, es por algo y Dios estará contigo. Pero Saúl piensa que eso va a ser tan fácil. Yo lo voy a agarrar a David y por fin lo voy a matar. Pero David se enteró. Y así David pregunta, el pueblo aquí, el pueblo que acabo de rescatar, el pueblo que realmente, si no por mí, no estarían vivos prácticamente, ¿me van a entregar a Saúl o no? Wow, parece que David entiende que el hombre es pecador. Y qué importante para nosotros también entenderlo, ¿no? El hombre es pecador. Entonces David, ¿qué hace? Consulta al Señor. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? Y el Señor le dijo, versículo 11, la segunda parte. El Señor le dijo, así es, Saúl va a venir. Y David volvió a preguntarle, ¿nos van a entregar los habitantes de la ciudad a mí y a mis hombres al poder de Saúl? Y el Señor respondió, sí, los van a entregar. Wow, ¿cómo estaría sintiendo David en este momento? Todo lo que he hecho, lo he hecho por gusto. Esa gente no me aprecia, la gente es mala. Bueno, a veces cuando servimos al Señor, en el inicio, en el momento, la gente nos trata mal. A veces la gente nos menosprecia, la gente, y mientras más ayudas a las personas, más te hacen daño. Muchas veces. Esa es una realidad. Pero eso es parte del ministerio. Y vamos a ver a largo plazo por qué Dios lo permitió. Pero en ese momento, por lo menos David, en vez de enojarse con la gente de Keila, debería pensar, y yo estoy seguro que está pensando, esa gente es pobre, esa gente está mal, esa gente está con temor, mejor me voy. Y tiene que escaparse de ese lugar. Pero me interesa mucho porque me pregunto, ¿por qué Dios permitió que David saliera, que hiciera todo eso, si al final el pueblo no lo recibe bien? Ni siquiera le da algo. Bueno, David ya en ese momento tiene 600 soldados. Y esos soldados comen todos los días. Y como vimos anoche en nuestro estudio, David cuando conquista a los filisteos y los mata, lleva su ganado, lleva sus animales con él. Y así come. Y muchas veces es así, hermanos, cuando Dios nos manda a apoyar a una persona o un grupo de personas que no tienen cómo recompensarnos, no tienen cómo apoyarles. Y es más, a veces ni siquiera van a apreciar lo que hacemos. El Señor es nuestra recompensa y el Señor provee lo que necesitamos. Por eso vivimos por fe y no por ver. ¿Ok? Qué lindo es eso, ¿no? Nuestras vidas están en las manos del Señor y Él está con nosotros. Bueno, entonces David sale de ese lugar. Y qué lindo que, y con eso terminamos, dice en el versículo 13, entonces David salió de Keila junto con sus 600 hombres y anduvieron errantes de un lugar a otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y cuando Saúl supo que David había huido de Keila, desistió de ir allá. Uno pensaría, y claro que sí, que era muy incómodo para David y para 600 hombres estar andando así errantes de un lugar a otro. Pero David, a largo plazo, él va a ser rey. Y va a ser muy importante para él como rey y para los soldados que son sus capitanes, sus generales, conocer bien y muy bien la tierra. Y por eso Dios te está preparando con esos viajes, estando por aquí y por allá. Y como Dios es tan sabio, ¿no? Y a veces nos sentimos así que en nuestro crecimiento en el Señor, pero el Señor
primero yo estaba sirviendo acá, después allá, después acá, y Señor, me parece que estoy perdido, medio perdido, y veo que yo pienso que no estoy avanzando. Yo esperaba ya estar en otra cosa, pero está tomando mucho tiempo. Quizás me equivoqué, mejor me dedico a otra cosa. Pero no, es que David está siendo preparado y tú también. Tengas confianza en el Señor. El Señor está contigo. Señor, pedimos tu bendición sobre tu pueblo. Yo pido tu bendición sobre la Iglesia Cristiana Coronilla, aquí en Lima y también en los diferentes lugares en el Perú. También, Señor, pedimos que uses este tiempo para que podamos fortalecernos en la fe, conocerte más, Señor, y aprovechar ese tiempo para que al salir de las casas, y no sabemos cuándo, pero al salir, saber que nos vas a usar para tu gloria. Pedimos, Señor, para aquellos que están con miedo y con temor, para que ellos puedan darse cuenta de su gran necesidad de ti. Manda tu Espíritu Santo a sus vidas, Señor. Recuérdales de lo que han escuchado quizás una vez de tu palabra y de tu gran salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.